Espérate, todavía. Listo. Prende el micro. Buenos días, somos el equipo 4. Los integrantes somos Ángel Alfonso Vázquez, Clever Vázquez Rojas, Luis Arturo Castillo, Brian Eduardo Díaz García y Gibran Alejandro Velázquez Carrillo. Hoy pues vamos a exponer la línea del tiempo de métodos de tiempo. En 1760, Jean-Rodolphe Perronnet, un ingeniero francés, realizó un estudio meticuloso para determinar cuántos broches podía fabricar un artesano en un día de trabajo. Su método fue simple pero revolucionario, ya que consistía en observar, medir y establecer un estándar. Luego, en 1820, Charles Babbage replicó y amplió el estudio que hizo Perronnet, solo que el número de broche era más delgado y por lo tanto más complejo, donde desglosó hasta el proceso de fabricación de un alfiler. Después, en 1832, Charles E. Babbage explicó en su libro el análisis minucioso de los costos de producción, la división del trabajo, la especialización de tareas y economías de la fábrica, donde abogó por usar datos y análisis científicos para mejorar la eficiencia. En 1881, Frederick Taylor, mejor conocido como el padre de la administración científica, comenzó sus experimentos de estudio de tiempos, en donde su objetivo era determinar el tiempo estándar óptimo para realizar una tarea, usando un cronómetro para descomponer los movimientos de los trabajadores y eliminar así los innecesarios. En 1901, Henry L. Gann utilizó el estudio de tiempos en el que consistía donde un trabajador completaba la tarea en el día establecido, recibía su salario diario normal más una bonificación entre el 20 o 50% de su jornada. En 1903, Taylor sistematizó y presentó formalmente sus ideas ante la ASME, donde el objetivo era convencer que la gestión era una ciencia que podía y debía ser estudiada y mejorada con métodos de ingeniería. Luego, en 1906, en un artículo explicó detalladamente la optimización de procesos de maquinado. En 1910 ocurrió el Big Bang, donde la Comisión de Ferrocarriles pidió que no se debían subir las tarifas, sino optimizar y gestionar mejor sus recursos. Bueno, continuamos con la línea. En 1911, Frederick Taylor saca los principios de la administración científica. Esta fue una obra fundamental, ya que en este caso él quería promover métodos que mejoraran la productividad, destacando como eh, la supervisión asistida, el pago por costo de producción, entre otros más. En 1912 se funda la Sociedad para la Promoción de la Ciencia. Esto se forma para promover los principios de Taylor. Emerson estima que se puede ahorrar más de $1 millón diarios si se usan los principios de la administración. En 1913, Emerson publica The 12 Principles of the Efficiency. Ese fue un libro en el que hablaba sobre la productividad, la eficiencia, la optimización de los recursos y el diálogo entre líderes. El Congreso de Estados Unidos aprobó una disposición propuesta, la enmienda Tyler. En este caso, buscaban que no se pagara por el trabajo con fondos federales, ya que muchas veces abusaban de estos o tenían fines electorales, lo cual hacía que robaran ese dinero, esos fondos. En ese mismo año, Henry Ford implementó la primera línea de montaje móvil. En 1913, esta se dio en Detroit. Él revolucionó el mercado con la banda de movimiento, en el cual hacía que los automóviles pasaran en una sola línea. Esto mejorando el tiempo y los costos, ya que el armado del chasis antes era un proceso muy tardado que se llevaba muchos recursos y mucho tiempo, y pasó de una reducción de 19 horas a 8.
En 1915, la frase sobre la fundación de la Sociedad de Taylor para reemplazar la Sociedad de la Promoción de la Ciencia. Eso fue un dato que, pues, algo mal. En 1912 se fundó la Asociación de Taylor, conocida como el Taylorismo, y no vino a reemplazar la que ya había, sino se vino a complementar. Más bien fue una fusión entre ambos. ¿La que sí? Frank B. y Lillian B. Gilbert publican el estudio de movimiento aplicado, ya que durante los años pasados solamente se hablaba de la producción y de la eficacia, pero aquí ya tocaban puntos, puntos más claves sobre la producción. En 1923 se funda la Asociación Estadounidense de Administración, esto ya de manera general y oficial, para que las empresas de gobierno pudieran usar los principios de la administración. En 1927, Elton Mayo estudia en la planta de Western Electric y demuestra que influyen diversos factores humanos y sociales en la productividad directamente. Esto quiere decir que no solamente cosas físicas como la luz, el agua, las maquinarias influyen en la productividad directamente, sino también otros factores más sociales y humanos. En 1933, Ralph Moser publica su libro El estudio de métodos de tiempos, el cual fue importante y consiste en la técnica de analizar detalladamente la realización de una tarea, es decir, los métodos y medir el tiempo en el que esta actividad se debería de realizar. También esto aquí ayuda pues a eliminar movimientos innecesarios y a establecer lo que es un estándar de tiempo justo y eficiente. En 1936 se organiza lo que es la Sociedad para el Avance de la Administración, pues esta sociedad promovió mejoras en la administración y en la productividad en este año en adelante. En 1945 el Departamento de Trabajo impulsa la creación de estándares de trabajo para optimizar la fabricación de suministros bélicos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, pues, enfatizó la importancia del estudio de tiempos y nos dio un indicio claro de que fue importante para la producción en masa y permitió así igual ganar lo que es la guerra. En 1947 se difunde una carta en la cual autoriza al Departamento de Guerra a utilizar oficialmente los estudios de tiempo en la industria. Esto le dio un aval oficial y militar a lo que es el estudio de tiempos dentro de la industria. Y en 1948 se funda lo que es el Instituto de Ingenieros Industriales y en el 1949 se autoriza el uso de cronómetros. ¿Para qué? Para fijar salarios y en Reino Unido se crea la Sociedad de Ergonomía. Esto permitió vincular lo que es el salario y el tiempo de los trabajadores y abrió paso a preocuparse por la salud y el bienestar de los trabajadores. Esto va ligado directamente a la ergonomía. En 1957 se fundó en Estados Unidos la Sociedad de Factores Humanos y Ergonomía. El ingeniero McCormick publica Human Factor Energies, uno de los primeros textos que sistematiza el estudio de la ergonomía, ya que esto pues ya se venía trabajando con anterioridad, pero fue hasta que el ingeniero pues lo publicó. En 1959 se fundó la Asociación Internacional de Ergonomía con el fin de coordinar las actividades en materia de ergonomía en todo el mundo, ya que solamente se hacían en algunas partes después de la Segunda Guerra Mundial, la cual hizo que revolucionara mucho la ingeniería, especialmente en el ámbito de productividad, pero ya en 1959 ya se hizo a nivel mundial. En 1970 el Congreso aprueba la OSHA, que establece la administración de la salud y de la seguridad ocupacional, ya que para entonces era muy importante la seguridad del trabajador, no solamente física, sino también psicológicamente. En 1972, la Sociedad para el Avance de la Administración
se fusiona con la Asociación Estadounidense de Administración, lo cual fue un parteaguas en toda la ergonomía. En 1975 se emite la 1000 STD 1567 de medición del trabajo, ya que esta establecía los lineamientos para optimizar y regularizar el tiempo de productividad en cada industria. En 1981 se presenta por primera vez los lineamientos de cargo de la NIOSH y en 1986 se termina la 1000 STD 1567A, apéndice de la guía de medición del trabajo, la cual para este tiempo sería revolucionario en todas las industrias. En 1988 se emite el estándar 1988 de la ANSI HFS para la ingeniería de factores humanos de las estaciones de trabajo terminales de pantalla visual. Pues esta publicación fue en 1988 por la Human Factor Society HFS, aprobada por el American National Standard Institute. Su objetivo fue establecer criterios ergonómicos para el diseño de evaluación y uso de estaciones de trabajo con pantallas de visualización. En esa época eran las primeras computadoras personales y terminales en la oficina. Su objetivo fue que marcó un antes y un después de la ergonomía de las oficinas, pues que ayudó a reducir problemas musculoesqueléticos y fatiga visual en los primeros usuarios en las computadoras. En 1990, el Congreso aprueba la ley para estadounidenses con discapacidades, en sus siglas ADA. Pues esta ley de derechos civiles pues prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades en todos los ámbitos de la vida pública, asegurando su plena participación en la sociedad. Pues ADA fue la aprobación en 1990, pues aseguró el derecho a la igualdad de oportunidades y accesibilidad y no discriminación para millones de personas en estado de discapacidad en Estados Unidos. En 1991, la OSHA fijó los lineamientos para la administración de plantas empacadoras de carne. Estos sirven como modelo para el desarrollo de estándar de ergonomía en OSHA. Pues en los años 90 y los años 80 y 90, las plantas empacadoras de carne en Estados Unidos presentaron altos índices de trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué quiere decir? Pues lesiones repetitivos. Ante la presión sindical y la salud pública, OSHA elaboró estos lineamientos como guía de práctica. En los lineamientos de OSHA, pues para las plantas empacadoras de carne fueron un punto de partida clave para la construcción de políticas de ergonomía laboral en Estados Unidos. En 1995 se revisan los lineamientos de NIOSH para el levantamiento de carga. El objetivo de ese lineamiento pues era reducir los riesgos de lesiones musculoesqueléticas, especialmente de la espalda baja, evaluar tareas de levantamiento manual en el trabajo. Pues su importancia fue que se incorporó un enfoque más realista considerando las posturas, frecuencia y condiciones de agarre. Pues ese lineamiento pues se modernizó de un método de evolución de levantamiento de cargas, pensando que un modelo simplificado a una ecuación multifactorial que permitió medir con mayor precisión el riesgo ergonómico y orientar medidas de prevención. Y en 1995 se emite el borrador de estándar Z365 de la ANSI para control de desórdenes de trauma acumulativos relacionados con el trabajo. Durante los años 90, los trastornos musculoesqueléticos se convirtieron en una causa más frecuente de lesiones laborales en Estados Unidos.
especialmente en las industrias de manufactura, de ensamblaje y oficinas de procedimientos de alimentos. Pues el borrador de ANSI Z365 surgió como un intento de estandarizar lineamientos ergonómicos para ayudar a las empresas y prevenir esas lesiones. Pues ANSI, el borrador ANSI fue un esfuerzo pionero para establecer marco formal de prevención de desórdenes de trauma acumulativo relacionados con el trabajo, reconociendo el crecimiento de la importancia de la ergonomía y pues la seguridad laboral. En 1995 también se cancela la 1000 STD y sobre la medición del trabajo. Pues la 1000 STD era un estándar emitido originalmente por el Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Pues se canceló por el motivo por el cual una parte de la transición del Departamento de la Defensa hacia el uso de normas civiles en lugar de estándares militares, pues aunque su práctica de la medición de trabajo siguió vigente en la industria, pero debajo o por marcos de otras normativas. Y en 2001, el estándar sobre la ergonomía de OSHA fue aceptada legalmente. Y por último, en el 2001 se celebra los 50 aniversarios de la Sociedad de la Ergonomía y de Factores Humanos. Pues en 1997 fue fundada en Estados Unidos bajo el nombre de Human Factors Society. Pues desde sus inicios reunió investigadores, ingenieros, psicólogos, médicos, profesionales y entre otros para los principios de la ergonomía y factores humanos. Pues su importancia fue que representó medio siglo de avances en la disciplina, consolidó como la sociedad científica un líder en ergonomía y factores humanos. Pues se celebró los 50 años, pues por la existencia, pues ya subrayando su papel como motor de desarrollo científico y práctico en el campo de la ergonomía y factores humanos. Pues su impacto fue directo pues más bien en la seguridad, la salud y la eficiencia en múltiples sectores. Y pues eso sería todo. Gracias. Gracias por su atención. Ya cierro la transmisión.